La conversión del general de división en retiro, Gerardo Mérida Sánchez, y de Enrique Díaz Vega, en eventuales testigos cooperantes del gobierno de Estados Unidos, tras la entrega pactada que realizaron, los pondrá en una inmejorable posición para el proceso judicial que ya se abrió en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, ubicada en Manhattan. Según la experiencia vivida en casos como los del Rey Zambada o Vicente Zambada Niebla el Vicentillo, el gobierno estadounidense suele premiar a los testigos que cooperen ampliamente en los procesos activos contra líderes criminales. En ese sentido, Díaz Vega resulta una de las piezas clave en el maxiproceso contra Rocha y compañía, ya que no solamente es considerado el operador financiero, desde antes de la campaña, del círculo del gobernador con licencia, sino también el enlace directo con los chapitos. Díaz Vega era amigo desde hace años de los hijos de Rocha Moya, ya que a través de sus empresas inmobiliarias había logrado trabajar con la constructora Chocosa, propiedad de los hijos. Fueron ellos quienes lo sumaron al grupo compacto. Por otra parte, la acusación formal ante el gran jurado revela que Enrique Díaz fue quien entregó a los chapitos, días antes de la elección de junio de 2021, la lista de los operadores políticos de la oposición. Así que, de testificar en la corte, el empresario inmobiliario podría revelar datos precisos sobre la operación de la campaña, tanto del dinero sucio que llegó, como de los negocios posteriores durante el tiempo que ejerció como secretario de Finanzas, realizando grandes negocios que no solo beneficiaban a sus empresas, sino también a los hijos de Rocha Moya y a todo el grupo empresarial que formaron para desviar fondos del Estado, sobre todo de la obra pública. Por su parte, Gerardo Mérida Sánchez podría aportar información clave sobre las operaciones en campo de la organización de los Guzmán, ya que la acusación lo señala de apoyar para que sus laboratorios no fueran incautados, liberar a sus asociados y recibir a cambio $100,000 mensuales. De hecho, el exsecretario de Seguridad Pública era quien más dinero recibía de parte del cártel de Sinaloa, para permitir sus operaciones en connivencia con el gobernador y los otros implicados de la lista, de acuerdo a los señalamientos del gobierno de Estados Unidos. De llegar al banquillo como testigo, primero tendría que declararse culpable de ciertos delitos. Posteriormente, entraría en una negociación para determinar cuáles tienen menor peso legal y así alcanzar una sentencia reducida. En Estados Unidos, el sistema judicial funciona de manera independiente de la rama política. Dentro del Departamento de Justicia están agencias como la DEA y el FBI, que aportan información para que la Fiscalía General formule cargos, en este caso, contra personajes del crimen organizado que trafiquen, ayuden o colaboren para introducir drogas a suelo norteamericano. Los fiscales tienen que presentar ante un gran jurado, integrado por ciudadanos no politizados tampoco, la información del caso, y son ellos quienes votan si existe una causa probable contra una o más personas. De ahí, el juez de la corte ordena abrir la acusación y hacerla pública, que fue lo que ocurrió. Es decir, quien vota para que se active el proceso judicial y la acusación es el gran jurado, cuando revisa la evidencia que presentan la DEA o el FBI. No es Donald Trump, ni son los políticos quienes deciden eso. Con el pliego acusatorio, que no son pruebas ni evidencias, pues eso forma parte del juicio, se gira a las autoridades mexicanas, a través de la Embajada de Estados Unidos en México, la petición de extradición, donde se informa primero a la Secretaría de Relaciones Exteriores y luego a la Fiscalía General de la República, que existe un pedimento contra determinada persona acusada. En ese sentido, la Fiscalía General de la República turna la petición a un juez de procesos penales federales, que al analizarla suele librar, entonces sí, una orden de captura con fines de extradición. Las pruebas y testimonios juramentados los tienen los fiscales del otro lado, y será en el momento procesal ante la corte cuando se ventilen. De hecho, para el sistema de justicia penal estadounidense, el testimonio de un criminal constituye una forma de prueba, pues de mentir para formular delitos a modo o para beneficiar al delincuente, se le imputaría el delito de perjurio. El perjurio es considerado un delito grave y puede llevar una condena
de hasta 5 años de prisión, multas económicas significativas o ambas. Además, un testimonio en una corte federal no es solamente dichos, sino que existe previamente una verificación de lo declarado. La declaración debe referirse a un hecho material, es decir, que sea capaz de influir en la decisión o el resultado del caso. En otras palabras, el testigo debe ser protagonista de lo que dice. Si el testimonio viene respaldado con una foto, video o audio, mayor peso adquiere. Siempre, el testimonio debe ensamblar con los hechos que se imputan. Para que Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega sean testigos cooperantes, primero tienen que aceptar responsabilidades negociadas y recibir una sentencia que después de fungir como testigos podría ser modificada. Fue el caso de Dámaso López Núñez, el licenciado, quien se declaró culpable previo al juicio de su compadre Joaquín El Chapo Guzmán. Le dieron cadena perpetua. En la corte de Nueva York, Dámaso López no mostró audios ni videos por sí mismo, sino que declaró cómo formó parte de la organización de los Guzmán y cómo construyeron un imperio criminal junto con sus socios. Sin embargo, agentes de la DEA mostraron en audiencias consecutivas una serie de mensajes que de manera habitual compartían Dámaso y Joaquín, poniéndose de acuerdo en los negocios. En el caso de Reinaldo Zambada García, hermano del Mayo, cuando declaró contra Genaro García Luna, contó detalles de sobornos entregados, y aunque ni siquiera hubo fotos o videos, su declaración fue tomada como evidencia. De hecho, el caso de García Luna fue polémico precisamente porque los narcotraficantes que cantaron nunca mostraron evidencias documentales. El Vicentillo también fungió como testigo en el juicio contra el Chapo Guzmán, contando detalles de la organización. Sin embargo, en estos casos los fiscales estadounidenses exprimen a estos testigos para que entreguen más información clave sobre los asociados de la organización criminal. En el caso del gobernador, se perfila que sean Ovidio Guzmán y su hermano Joaquín Guzmán López, el mismo que entregó a su padrino, el Mayo Zambada, quienes fungirían como testigos de primera línea. También forma parte de este caso José Ángel Canovio Insunza, el Güerito, quien era operador financiero de los Chapitos y manejaba las nóminas con las autoridades locales. Se prevé que sea él, además del Niní, quienes aporten mucha información sobre la operatividad, dinero y sangre.